Hoy les vengo a mostrar y hablar un poquito sobre esta maravilla de frutal nativo que es el ubajay. El ubajay, cuyo nombre científico es Eugenia myrciantes, es un arbolito frutal nativo increíble. Este, junto a otros arbolitos frutales nativos que tenemos acá en la huerta, son todos tesoros. Y considero a este arbolito frutal nativo un tesoro, ya que tiene muy buenas propiedades. Ahora voy a destacar algunas de ellas. La parte medicinal de este arbolito frutal nativo llamado ubajay es muy importante. La comunidad guaraní viene utilizando todo este arbolito desde hace mucho tiempo. Así que quédense que al finalizar este video les voy a dejar la parte medicinal, las buenas propiedades para la salud que tiene el ubajay. Otra parte importante para destacar del ubajay es que las flores son perfumadas y atraen muchos polinizadores. Eso está buenísimo para una huerta, sobre todo comestible, donde los polinizadores son bienvenidos, ya que ayudan a esta planta y a otras que tenemos en la huerta. Y otra cosa para destacar son sus frutos, increíbles, los aprendí a conocer esta última temporada. La planta floreció por primera vez y nos regaló 3 frutos, así que tuve el honor y la suerte de probar esta fruta por primera vez, me pareció espectacular. Filmé, hice la prueba de sabor, así que al finalizar este video les voy a dejar la prueba de sabor del ubajay. Quédense. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarles cómo se está desarrollando el ubajay acá en la huerta. Les voy a mostrar otros detalles de la planta, el tronco, las hojas. Bueno, voy a mostrarles un poquito más y hablar un poquito más sobre este frutal nativo que es maravilloso. Primero vamos a mostrarles las hojas. Miren. Estas son las hojitas del ubajay. A ver si puedo enfocar bien. Ahí está. Así son las hojitas del ubajay, las cuales tienen muy buenos beneficios para la salud, estas hojitas. Bueno, esas son las hojitas del ubajay. Miren qué bien que está creciendo. Está tomando altura, y también a lo ancho está creciendo. En lo alto y en lo ancho. Esta plantita la tenemos desde semilla. La cultivé desde semilla acá, como al igual que varias de los frutales nativos que tenemos acá. Están desde semilla, así que hemos observado todo el crecimiento. Desde que era apenas una incipiente plantita, una débil semillita, y bueno, ahí está creciendo. Les voy a mostrar del otro lado. Miren, por acá está tomando fuerza, está por todos lados ahora el ubajay. Así que esperemos que este año nos dé más frutos, más frutos, los cuales son deliciosos, me parecieron espectaculares. De los frutales nativos que tenemos acá en la huerta, este hasta ahora es el fruto de mayor tamaño. Más o menos para que se dé una idea, como un durazno, un poco más chico que un durazno. Fue la primera cosecha, así que posiblemente en otras cosechas pueden llegar a mejorar el tamaño del fruto, como ha pasado con otros frutales que tenemos acá, que van creciendo en cuanto al tamaño del fruto y bueno, en la cantidad también. La cantidad generalmente siempre se va multiplicando en los frutales a medida que van creciendo en años. El tamaño del fruto a veces crece y otros no, de acuerdo al frutal. Está mezclado con otras plantitas acá, como verán, pero está creciendo muy bien. Acá va creciendo a lo ancho con esta ramita, y por ahí tiene dos ramitas que están irguiéndose para arriba, derechita. Esa va a crecer en lo alto, esa parte de la planta. En la parte principal ahí, porque abajo está el tronquito que se alinea a esas dos ramitas que están creciendo. Miren, allá está el tronquito por acá. Tengo que mostrar. La madera tiene muy buenos beneficios también. La madera del ubajay. Generalmente la mayoría de los frutales nativos tienen beneficios por todos lados. Por donde lo mires hay un beneficio. Otro beneficio en su lugar de origen, en los lugares donde van creciendo muy bien, muy grandes, árboles grandes, es que eso es casita de pájaros, de aves nativas. Esto se transforma en un árbol
y se convierte en la casa de varios pájaros nativos y bueno, proporcionan alimento a la fauna que hay alrededor, a las aves y a los insectos. Los polinizadores contentos con nuestros frutales nativos con flores perfumadas, ya que los atrae y bueno, brinda beneficio para este frutal y para otros que tenemos alrededor. Acá tenemos un 7 capotes que también atrae mucho con su flor perfumada y ayuda a los demás frutales y otras plantas comestibles que necesitan de los polinizadores para polinizar. Voy a dar la vuelta por el otro lado. Por este lado tenemos otro panorama, un panorama medio jungla. Tenemos mezclado muchas plantas acá. Acá tenemos una guayaba tropical. Tenemos video al respecto de esta guayaba, de 7 capotes que les mostré recién. Acá tenemos un araza grande. Tenemos videos también del araza grande. Por acá tenemos una pitanga. También tenemos videos de la pitanga. Tenemos rocoto por acá mezclado. Un pimiento andino, muy bueno. Y por acá tenemos la rama del ubajay. Esta rama que se está mezclando con los otros arbolitos. Todos frutales comestibles y pimiento comestible. Bueno, el ubajay está por acá. Este año creo que el ubajay va a ser explosivo en cuanto a floración y frutificación. Las flores me parecieron espectaculares, chiquitas, pero bien perfumadas. Y la frutificación espectacular. Valió la pena esperarlo durante unos años a este frutal nativo. Como les digo, tiene muchos beneficios por todos lados. Hay gente guaraní que ha venido para acá y me ha hablado maravilla de este frutal nativo. De todos los usos, no solo el fruto, sino el fruto tiene un montón de usos, pero a su vez la planta toda, las hojas, la madera, brinda beneficios por todos lados este arbolito frutal nativo. El plan para esta temporada, si tenemos suerte que nos dé buena cantidad de frutos, es hacer un helado. Me gusta hacer helado con todos los frutales nativos, es una buena forma de difundirlo. Y bueno, cuando logro tener una buena cantidad como para hacer un rico helado, ahí lo muestro. Así que este es el plan para esta temporada, que es la segunda. Si tenemos suerte que frutifique, sería la segunda en frutificación. Y vamos a ver si nos da la cantidad como para hacer un rico helado. Por ahí sobra o por ahí falta, vamos a ver. Es a la suerte esto. Los frutales son a veces muy cambiantes, pero generalmente los frutales nativos, la mayoría de los que tengo acá, si la primera frutificación tuvimos 2 o 3 frutos, en las siguientes ya hay mucha mejor cantidad. Se van multiplicando, muy raro que nos falle eso. Así que bueno, esa es la idea, hacer un rico helado si tenemos la suerte. Y luego seguramente también hacer alguna infusión, algo de eso, como para mostrar las propiedades medicinales, pero utilizando alguna parte fuera del fruto, alguna otra parte de la planta. Así que bueno, yo hice un videito con los beneficios para la salud, eso se los voy a dejar en un ratito. Ya estoy por finalizar el video, pero bueno, no sin antes seguir mostrando un poquito este frutal y contándoles que es maravilloso tener el ubajay. Estoy muy contento. Acá tenemos una fruta que es pariente de esta y que a veces trae confusión. Ahora se las voy a mostrar y con eso me voy a despedir. Trae confusión a veces a gente que en guaraní las nombra las dos medio parecido. A esta se llama ubajay y por acá tenemos la ubaya, que hay gente que debido al idioma y eso, guaraní se piensa que es la misma fruta, pero no. No es ni la misma fruta ni la misma planta, son parientes. Pero esta regala un fruto más chico, parecido en aspecto, pero bastante más chico, la mitad o menos de la mitad del tamaño que el ubajay. Y el fruto se le parece, pero después cuando lo probás son diferentes. Si bien tiene algunos matices de sabor parecidos, son diferentes, no son para nada lo mismo. Hay diferencias. A ver, sería como más o menos comparar una manzana roja con una manzana verde.
que se notan las diferencias. Son parecidos los sabores, pero hay diferencia en sabor. Bueno, más o menos como para comparar con algo conocido, podría decir que el Obay y el Obajay tienen esa diferencia. Yo tengo videitos de los dos, así que también les puedo dejar el video de la prueba de sabor de la Ubaya para que los vean. Los dos tienen un solo carozo adentro, cuando uno lo come una sola semilla, pero son distintos en cuanto a sabor. La pulpa es media parecida en consistencia y todo, pero el sabor son diferentes. Bueno, espero les haya gustado este video hablando sobre el Ubajay, de nombre científico Eugenia Mirciantes. Después seguramente mostraré nuevas novedades cuando las tengamos sobre este frutal, y les iré mostrando otros frutales que ahora en invierno están en pausa. Pero este está muy bien, se conserva muy bien. Hay otros frutales que en esta época de mucho frío están sufriendo. Este todavía no ha perdido hojas, ninguna, y está toda, las hojas permanecen todas verdes, muy bien se las ve. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos despedimos, hasta la próxima. Chau.